buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a su programa semanal, Regresando a la Fuente. Espero que se encuentren muy bien, lleno de energías. Yo soy Milko Barandiarán, economista, coach y terapeuta. Y como siempre me acompaña mi gran amigo, colega, Cleber Morante. ¿Cómo estás, Cleber? Buenas noches. Muy bien, Milko, muy bien, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto una vez más estar contigo y por supuesto compartiendo con nuestro público, ¿no? Con todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan todos los días miércoles, ¿no? Como siempre a la misma hora y por el mismo canal. Y hoy día pues con nuestro episodio número 8, con un tema muy bonito, un tema muy, que de alguna forma es algo que por ahí teníamos en agenda, ¿no? Tratar ya hace un tiempo atrás, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos a poder, estamos a tener la oportunidad de poder desarrollarlo y yo creo que les va a gustar, ¿no? Va a gustar. Sí, no, es ir avanzando un poquito a poquito, ¿no? Porque es un tema bastante extenso, tiene bastantes aristas. Bueno, antes de qué se trata, ¿no? Vamos a hablar del impacto que ha tenido la pandemia, pues, en el vivir y en el convivir de los adultos mayores, pues, ¿no? Entonces, tiene un montón de aristas, abarca un montón de situaciones. No sé si son más fáciles o más difíciles, ¿no? Pero, digamos, abarca muchas situaciones que definitivamente tocan esa parte de desarrollo personal y de desarrollo relacional, pues, ¿no? Porque nos ha puesto en una situación que no estamos acostumbrados, pues, ¿no? Entonces, y como tú bien dices, Clever, era un tema que ya lo teníamos ahí en agenda y dándole vueltas, pues, ¿no? A ver en qué momento lo podíamos tocar y, bueno, decidimos que fuera hoy día, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has sentido tú, pues, no? Sí, bueno, es un tema muy, todos los temas que tratamos siempre están enfocados al humano, al desarrollo personal y desarrollo relacional, ¿no es cierto? Y cómo no, ¿no? Por supuesto, el tema de los adultos mayores, personas, nuestros mayores, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, todos tenemos en nuestras familias, ¿no? Conocidos, amigos que son personas mayores, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Y en este caso nosotros lo hemos planteado en el contexto de pandemia, ¿no? Que es lo que nos está tocando vivir, ahora un poco de pronto por ahí, ya saliendo de pronto ya en una mayor normalidad, pero que el año pasado tuvo un pico muy fuerte, ¿no? Sobre todo en el punto de la cuarentena, cuando no podíamos salir, cuando hubo una restricción máxima al inicio, ¿no? Entonces sí, efectivamente, desde lo que yo he podido vivir, convivir, de lo que yo he podido observar, me parece que ha habido un impacto muy fuerte en los adultos mayores, ¿no? Desde que cambia tu rutina, tu forma de vivir, lo que tú estabas acostumbrado a hacer, y de pronto ahora ya todo se cerró, no podías hacer, se cerraron posibilidades de golpe para todos, ¿no? En el caso de los adultos mayores, yo creo de que fue algo, a menos de lo que yo te puedo contar, ir contando, ¿no? De lo que yo he podido convivir o vivir también a la distancia, ¿no? Muchos adultos mayores quedaron solos, que vivían, digamos, solos, pero, no sé, se veían con sus hijos, se reunían, tenían su carrito, salían a hacer sus cosas normal, pero de pronto, y se juntaban sus amigos, actividades normales, pero de pronto vino la cuarentena, se cerraron todo, no podían moverse, y se encontraron de pronto viviendo solos, aislados, ¿no? Porque claro, hay muchos adultos que sí les ha tocado vivir también quedarse con algún familiar, un hijo, una hija, hay muchas, ¿no es cierto? Pero, y vamos seguramente a abordar, son muchas aristas ahí, pero en este caso, por ejemplo, algo que a mí me resuena mucho son los adultos que se quedaron solos, ya sea papás, abuelos o mamás, abuelos, ¿no? Y quedarse de pronto totalmente en un aislamiento total, ¿no? Entonces, sin tener ni siquiera con quién conversar, claro, por ahí de pronto tienes tú el tema de los medios, del celular, los recursos, pero igual en los adultos mayores, algo que es incluso hasta, creo que hay estudios, investigaciones sobre esto, es que es muy importante que en la medida de que ya van envejeciendo, el cerebro va envejeciendo, ellos necesitan algo que les ayuda mucho, es el tema social. O sea, el tema social, las conversaciones, es clave para que ellos puedan mantener su cerebro articulado, activo, ¿no? Entonces, más que de pronto en personas de otras edades, tal vez, ¿no es cierto? Sino, particularmente ellos sí necesitan mucha convivencia, mucha conversación, mucha interacción. Entonces, y ya ahora en ese contexto que estamos conversando, ¿no? Que de pronto se quedaron solos, sin tener con quién conversar, con quién hablar, hay algo un primer gatillador, algo que ya hemos hablado en
anteriores oportunidades, es el tema emocional. Entonces, esto decantado en, por ejemplo, justo algo muy interesante, lo que hablamos incluso en el último episodio, en el último live, ¿no? Que era la angustia y la ansiedad, por ejemplo, ¿no? A esto sumado, o sea, en niveles de ansiedad, de angustia, a esto sumado el estrés también, ¿no es cierto?, que originaba todo esto. Entonces, a muchos les generó cuadros de enfermedades, ¿no?, alergias, muchos temas, ¿no?, articulaciones, propios también de sociedad, pero que se acentuaron más, ¿no? Incluso en algunos casos también hasta temas hasta psicosomáticos, ¿no? O sea, personas que hasta ya por la misma inactividad ya sentían dolor de cualquier cosa, o sea. Entonces, definitivamente, y muchos han hecho cuadros, estados de ánimo de repente de depresión, estados de ánimo de ansiedad en niveles elevados, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha traído un primer punto que es el tema emocional, ¿no? Que, por supuesto, eso hay un reflejo, hay un costo en la salud, en sus cuerpos, ¿no? En sus organismos, ¿no? Entonces, ahí yo diría un primer punto en el tema emocional y que les ha sido difícil poder lidiar con eso. Y claro, lo interesante de esto es que es algo nuevo, ¿no? Como toda experiencia nueva, ¿no? O sea, es dolorosa, pues, ¿no? Sí, ¿no? Conocida también, porque... Además, hay cleveres, y como tú bien dices, pues, ¿no? Ellos saben... Para comenzar, es un hábito, ¿no? ¿Cuál es el hábito? Que ellos están acostumbrados a reunirse, ¿no? Entonces, con sus amigos, yo me acuerdo, por ejemplo, mis abuelos, ¿no? Ellos siempre, más mi abuela, por ejemplo, siempre salía a caminar 2 veces al día. Un montón, ¿no? Y caminaba y se reunía con un grupo de amigas, y después otro día siempre era el lonchecito. Es normal. Entonces, ese tema es presencial, emocional, pero presencial, es fuerte, ¿no? Y ahora le dijeron, ya no sales de tu casa, ya no puedes salir de tu casa. Entonces, yo le sumo otras 2 cosas, ¿no? Que le sumas su condición de salud en ese momento, porque como no sabíamos y todo estaba cerrado, realmente ¿quién prevé, pues? Y normalmente una persona, un adulto mayor, no digo que todos, pero si es en el caso de un abuelo, posiblemente ya tiene una condición de salud. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente depende de alguna pastilla que tiene que tomar de manera regular. Entonces, ¿quién tiene, pues, reservas de esas pastillas por tantos meses, ¿no? Entonces, es una ansiedad también adicional. Y la otra es que, obviamente, ellos no están conectados con la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos ser nosotros? O bueno, o los millennials, o gente menor, pues, ¿no? Entonces, mi abuelo no tiene celular, ¿no? Y menos decirle, pues, haz un Zoom, haz un FaceTime, haz un Teams, pues, no, olvídate, ¿no? Entonces, porque para ellos es un tema presencial, y esa ha sido una costumbre por tantos años, ¿no? Entonces, ahí es donde yo lo sumo, o le sumo a esa parte de ansiedad, pues, ¿no? Porque es que lo que todos hemos vivido, que es, ahora te quedes en tu casa, no te muevas, pero para ellos creo que ha sido mucho más porque le han cortado esa parte de su vida que es muy grande, pues, ¿no? Es una parte sumamente importante, ¿no? Ese contacto con sus amistades, como te digo, sea lo que sea que estén haciendo, pero ellos es un contacto presencial, ¿no? Y ahora ya no. Y lo único que le quedó, y me acuerdo que es simplemente para ellos, es la llamada por teléfono, ¿no? Entonces, mi abuela se pasaba horas conversando, pero claro, no tienen más. Y obviamente es una lucha también con la misma tecnología de que, ahora, ¿cómo le enseñamos si estamos cada uno en su casa? No tiene una computadora, no tiene un celular, un smartphone, ¿cómo le enseñas, no? Entonces, ha sido todo un tema. Entonces, bueno, un caso no puntual, pero digamos, creo que abarca muchas situaciones que hemos vivido. Obviamente, si ya tienes, más me estoy centrando en que este adulto mayor esté viviendo solo, ¿no? Obviamente la situación es distinta cuando ya está viviendo con alguien, con otras variantes, con otra problemática, porque tampoco no ha sido fácil, ¿no? Pero yo creo que ahí el tema tecnológico para los adultos mayores ha sido uno de los grandes impactos, ¿no? Porque no es su costumbre y porque no están habituados a eso, ¿no? Entonces, y la sumó ahí a la ansiedad de él mismo, de la misma cuarentena por sí, pues, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahora, y acá es interesante, ¿no? Claro, Nicolás, efectivamente, porque también ha tocado, por ejemplo, también adultos más, o sea, antes todos estaban en su rutina y generalmente los adultos mayores están más en casa, usualmente, ¿no? Haciéndose cargo de las cosas de casa, ¿no? Muchos hijos que viven grandes ya que viven la mamá de pronto cocinando, haciendo cosas en casa, el abuelo también ayudándolo con los nietos, haciéndose cargo de los nietos, cuidando a los nietos, pero de pronto ahora todos metidos, todos juntos.
Entonces, eso también ha traído, por supuesto, ha develado otra serie de problemáticas relacionales. Finalmente, esta pandemia, como lo hemos hablado, ha develado muchas necesidades de aprendizaje. Sí. En este caso, aprendizaje desde que tienen que ver mucho con el desarrollo personal y también con el desarrollo relacional, ¿no? Entonces, han surgido muchas, ¿no? Y seguramente vamos a hablar mucho, hablemos hace un momento de las emociones, ¿no? También, por supuesto, podemos hablar de la comunicación, por ejemplo, los tipos de conversaciones, de comunicaciones, ¿no? Que se han estado dando, ¿no? Y que claro, ¿no? O sea, de pronto antes tú veías al abuelo, a la abuela una vez, ¿no? Una a la semana, y de pronto todos los días ahí con el abuelo, ¿no? Y ahí aparecen cosas que antes no aparecían, ¿no? Efectivamente, somos seres rutinarios, hay hábitos, y de pronto ahora toca compartir el espacio con personas que tienen otras creencias, otra forma de ver las cosas, y en este caso con la particularidad que son personas mayores, ¿no? Entonces, yo creo que un primer punto acá, como aquí vamos desarrollando también el tema, porque todos tenemos familiares, nuestros padres, algún abuelo, conocido adulto mayor, yo creo que algo clave acá es, primero, a ver, yo te lo pondría así, ¿no? Empatía, desde ser empáticos, desde la empatía misma, y desde la comprensión misma, ¿no? O sea, a ver, porque muchos de los problemas pasa, ¿no? Muchas veces dicen los jóvenes se digan de los grandes, de los mayores, ¿no? Sí. Paciencia, ¿no? Tenemos paciencia con el abuelo, con la mamá, que claro, o sea, algo que tenemos, por ejemplo, que comprender y tenemos que aceptar, ¿no es cierto? Que nuestros adultos mayores, si vamos generalizando, ¿no? Tienen hijos, hijas, y por supuesto que un contexto de estos, algo que va a gatillar en ellos, que de por sí está, es la preocupación por sus hijos o hijas. Entonces, imagínense, ese es un trabajo que tienen 24/24. O sea, el papá y la mamá, ¿no? Viven pendientes de sus hijos. Por más que sus hijos tengan 50, hasta sus hijos de pronto adultos mayores, sus mismos hijos, igual los padres van a estar pendientes y preocupados. Y eso los hijos e hijas tenemos que aceptarlo. Entonces, acá hay un primer punto en la convivencia con los adultos mayores, o en lo que les está pasando y después de estar pasando a los adultos mayores, que es aceptar. Aceptar, hay un tema de aceptación, tal cual son. Porque muchas veces hay una resistencia, ¿no? De pronto dicen, oye, pero ¿por qué ya? Pero ya le he dicho que no se preocupe a mi papá, a mi mamá le he dicho que no se preocupe, que no. Entonces, o sea, eso nosotros tenemos que ser proactivos y primero partir de nosotros. O sea, tú no le puedes pedir al papá, a la mamá, y encima con los años se vuelven más sensibles nuestros adultos mayores, son personas más sensibles, más emotivas, ¿no es cierto? De pronto dicen, oye, pero mi papá era una persona dura, ahora cualquier cosita ya se quiebra, se emociona. Y entonces yo diría, ¿cuál es tu problema con eso, hermano? O sea, acéptalo, o sea, es así, tú también vas a... O sea, algo que también es importante tener claro, y acá vamos a ir un poquito fuerte también, es que todos en un momento vamos a ser adultos mayores, y todos vamos a tener 60, 70, 80 años. ¿No es cierto? No, y vamos a estar en esa situación, pues. Exacto, y no nos va a gustar a nosotros que nos estén juzgando, criticando, que nos estén moviendo como no, o sea, vamos a pedir respeto, ¿no es cierto? Exacto. Vamos a querer, respétame como guarda respeto. Entonces, por eso te digo que hay que ser muy empáticos, y este contexto develado, si de pronto por algún lado ha mostrado mucha generosidad, mucha compasión, mucha comprensión, pero también seguramente algunas diferencias, algunas discusiones, ¿no? Algunos quiebres de relación también. Entonces yo creo que si hay un aprendizaje acá que debemos recoger todos, es primero, entre varios, ¿no? La humildad, la empatía, ¿no es cierto? La comprensión, aceptar a nuestros adultos mayores, ¿no? Aceptar que no están, o sea, ya son personas mayores, de pronto están en otro momento de su vida, un momento de cierre, si se quiere, ¿no es cierto? En donde muchas de sus posibilidades, por su propia biología, ¿no es cierto?, se van cerrando, ¿no es cierto? Entonces eso también trae unos desafíos, ¿no? Entonces yo creo que en esta pandemia, igual también para los adultos mayores, ¿no? Yo creo de que también, o sea, justamente vamos a analizar este tema también, qué oportunidades de aprendizaje para ellos también. Pero yo parto hablando primero por nosotros, porque por los más jóvenes, si se quiere, porque finalmente yo creo que nosotros, desde mi mirada, por supuesto, somos los llamados a ser los proactivos en esto. No significa que los adultos mayores no sean protagonistas y no se hagan cargo, pues totalmente, no. Como todos, ¿no? Pero nosotros, y tampoco significa que los jóvenes se hagan cargo de los adultos mayores, o sea, porque hay un tema, ¿no? A veces se puede confundir, oye, yo me hago cargo de esto y también te pones un sistema tipo castrense, o sea, castrante, que no los deja hacer, no. Sino es facilitar, pero ser proactivo en esto que les digo, ¿no? Ser empáticos, comprensivos, aceptar es el momento de ellos, que en algún momento nosotros vamos a estar ahí, y yo creo que la empatía es un primer punto, Mirko, ¿no? Empatía y escucha, ¿no? Como es algo que hemos nosotros desarrollado bastante. Acá se trata de tener relaciones
bueno, en este caso ha habido mucho tema de no relación o de no conexión o de aislamiento, ¿no es cierto? Pero Sí, de todas ha maneras, habido no, mucho de eso, ¿no? De falta de empatía, ¿no? Falta de esto, empatía, ¿no? falta de comunicación, falta de, o sea, quizás no medir esa parte de respeto, y mucha escucha, ¿no? Definitivamente, y es normal, ¿no? Que obviamente mientras más años tienes, sí, normalmente eres una persona, como ya tienes esa costumbre, imagínense, tienes esa costumbre después de 40, 50, 60, 70 años, claro, podría ser llamado a ser inflexible o eres más duro de cambiar, no, porque lo vienes haciendo muchos años, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de comprensión, pues, ¿no? Decir, oye, ¿cómo no es adáptate, sino, y no hay otra opción, sino a partir de eso, oye, ¿cómo podemos llegar a un punto medio? ¿Cómo esto puede ser un beneficio para todos, pues, ¿no? Y también va por otro lado, decir, oye, ellos también tuvieron paciencia, ellos también trataron de ser empáticos, ellos trataron cuando tú fuiste pequeño, ¿no? Y tuvieron esa paciencia, y tuvieron esa empatía, y tuvieron esa comprensión, y tuvieron que Claro, adaptarse cuando tú eras pequeño. Ahora la cosa se claro, volteó, ¿no? O mejor dicho, en verdad en nuestras vidas siempre se voltea, ¿no? Porque en un momento va a pasar eso, ¿no? Que ahora tú, digamos, el hijo o el nieto los tiene que cuidar a los papás o a los abuelos. Entonces ahora tú tienes que sacar y ser esa parte empática, ser esa parte comprensiva, ser esa parte de escucha, ¿no? Y tener esa claro, paciencia porque ellos están en otra etapa. Entonces, totalmente, ¿no? Sí, ahí es donde hay que también ponerse a pensar. Y obviamente tampoco irse al otro lado, porque también lo he visto, ¿no? Que son como que lo de cristal. No, son personas totalmente útiles. Y ahí yo enfocaría también mucho, ¿no? Hacerlos sentir que siguen siendo útiles. Y son personas eso sí, muy muy valiosas bien, y totalmente, sumamente útiles, ¿no? Entonces, no porque son totalmente. mayores, decir, no, tú no hagas, tú no cocinas, tú no te pares, tú no. No, o sea, a ver, todo en la medida de la situación de cada uno, definitivamente, ¿no? Pero no por eso son Eso, cristales, ¿no? Entonces, oye, que correcto. te ayude. Yo lo he visto, pues, porque creo que la mayoría engordó en en la pandemia, ¿no? Cocinando, pues, o sea, qué linda imagen ver cocinando a mi abuela y a mi mamá, pues, ¿no? Obviamente mi Claro, mamá mucho más rápido, porque es una persona mucho más joven, pues, ¿no? Entonces, definitivamente era una situación distinta, ¿no? Pero... Pero claro, no por eso no hagas nada, ¿no? O la típica frase que también escucha, ¿no? Ya trabajaste muchos años, ¿no? Ahora simplemente es descansar. No, ¿por qué? no, O no, no, sea, siguen claro, siendo personas útiles y ellos se quieren sentir útiles. Entonces, dejémoslo. totalmente. Y no solo Sí, sí, dejémoslo, sino que aprovechémoslos en el buen sentido de la palabra, que quieran hacer útiles. Entonces, genial, estén ahí, ¿no? Entonces, y son momentos para compartir, son momentos para estar con esas personas que tienen una vivencia y te van a dar un aprendizaje enorme, ¿me sí, entiendes? Ya tú filtrarás, sí, obviamente, que te suma y que no, definitivamente, pero no ponerlos en ese cuadro, pues, ¿no? Y obviamente hay que sí, saber no, manejar toda esa situación, pues, ¿no? Que obviamente, hay que, definitivamente no es fácil, ¿no? Pero sí con una escucha, sí con un tema de empatía, darle totalmente. mucha paciencia. Vuelvo al tema tecnológico, ¿no? Ellos no están acostumbrados. O sea, viene la empatía y la escucha, decir, oye, y la paciencia, ¿no? A ver, ¿cómo te enseño? Mira, ¿sabes qué? Y a veces habrá que repetirlos 100 veces, como lo hicieron con nosotros cuando nosotros éramos niños, ¿sí? Acuérdense. Correcto, O traten de sí, sí, acordarse que ellos también se sentaron, no sé, 100 veces para que tú aprendieras a leer tu primer libro, no lo sé, ¿no? Entonces, ahora así tú le es. tienes que enseñar 100 veces para que ellos aprendan a manejar un iPhone, un smartphone, no sé, un Zoom o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, es lo mismo. Entonces, Sí, sí, esa es la parte que yo resuelto como uno de los grandes aprendizajes que nos ha podido dejar en ese tema de la convivencia con los adultos mayores, pues, ¿no? sí, totalmente. Hay un tema, o sea, claro que sí, ¿no? Yo creo que un poderoso regalo ahí es el hecho de a tomar más conciencia de pronto de cosas que tú no estabas viendo en las relaciones con tus adultos mayores. O sea, de repente, por la rutina, por estar metido, porque nos pasa a todos, ¿no? Es así, son momentos. A los jóvenes les toca ir de pronto estar más en el estudio, en la acción, estar más sensibilizado en lo suyo, el que está en la base 3, 4 que es metido el trabajo, por supuesto con sus propios desafíos, porque tienen familias a su vez. O sea, hablaba de adultos mayores que tienen hijos, pero sus hijos a su vez tienen familias y tienen hijos también. O sea, tienen sus propias familias. Entonces, muchas veces, pues, no digo prioridades, ¿no? Pero está claro que, claro, uno ya cuando tienes familia, ya de pronto tus prioridades
se tienen que equilibrar un poco porque tienes hijos y de pronto también otras situaciones que tienes que vivir, ¿no? Entonces sí, definitivamente esto ha mostrado muchos temas que de pronto por ahí no se estaban viendo cuando no había tanta convivencia. Entonces yo creo de que si es una buena oportunidad, ya estamos en otro momento de pronto más normal, pero seguramente entre los aprendizajes que nos ha dejado es eso, ¿no? Que se han dado más conversaciones, quiera o no quiera más conversaciones, y de esas conversaciones han podido de pronto limarse a perezas o mostrar algunos sentimientos, porque a veces no nos permitimos decir lo que sentimos a las otras personas, ¿no? De ambas partes, ¿no? Tanto de hijos para padres como de padres para hijos. O conocerlo, ¿no? Más, ¿no? Simplemente porque antes solamente tener lo veías un ratito, una vez por semana, ahora conviviste con él. Y tienes un poco más de cosas, tiempo, ¿no? o descubriste cosas que no sabías que la persona conocía, Claro. sabía hacer, y te enseñó, no sé, X cosa, ¿no? Obviamente es difícil, ahí por ahí justamente nos están diciendo, sí, claro, es difícil también, ahí nos ponen en una situación cuando obviamente es cierto, ¿no? Que ellos también sienten vergüenza, sobre todo cuando están enfermos, pues, ¿no? Y depende también de la enfermedad, sí, ¿no? Es cierto, pero volvemos a lo mismo, o sea, sigue siendo un tema de escucharlo, claro. Sigue siendo, quizás no te lo digan directamente, oye, ¿sabes qué? Siento vergüenza por esto, ¿no? Pero sí es un tema directamente empático de saber cómo manejar esa situación, más si está enfermo o necesita una ayuda, pues, ¿no? Porque quieran o no, o sea, solamente pónganse ustedes en esa posición. Imagínense, ustedes siempre han sido independientes de algo tan simple como caminar. Y ahora, por X enfermedad o X situación, ya no lo pueden hacer y dependen que los ayuden o dependen de alguien más para poder caminar. No estoy diciendo ni siquiera bañarse, no, caminar. Entonces, eso, para ellos, para cualquier persona, asumir esa posición ya es complicado. Entonces, sí, no, definitivamente. Y hay grados de, o sea, a ver, esto de que hablabas de esto de sentirse útiles, ¿no? Entonces, claro, vamos ahí como que marcando un poco algunas cositas, ¿no? Si hay algo que tenemos que tener claro en nuestra relación con nuestros adultos mayores, es de que, a ver, como creo que nos gustaría a todos, ¿no? Trátame normal, ¿no? Trátame como siempre, o sea, que no se dé una cierta de discriminación, si se quiere, o algún tipo de prejuicios, porque tenemos muchos prejuicios también hacia los adultos mayores, ¿no? No que no pueden hacer determinadas cosas, no que no puede ir a un cajero, no que no puede manejar el celular, no que si no pero le puedes explicar, no, pero efectivamente hay muchas veces ausencia de paciencia, no, que no me va a entender, no, mejor lo voy a hacer yo. Entonces, efectivamente, el sentirse de alguna forma castrados o que no nos dejan, que dejan mover, es una de las cosas que podemos marcar como una mala práctica. O sea, esto no se debería hacer en nuestra relación con los adultos mayores. O sea, aquí necesariamente es justamente dejarlos ser, que sean, que fluya, que hagan sus cosas. A veces puede ser que no estemos muy de acuerdo, ¿no? Porque a veces, a ver, digamos en este tipo de convivencias, cuando hemos estado, por ejemplo, en esta de la cuarentena, no, seguramente hay muchos casos, habrá pasado que algunos abuelos ¿no? Que les gusta pues hacerse cargo de algunas cosas de la casa. Bueno, voy a pintar la cocina, voy a pintar la sala, y oye, pero el abuelito no tiene tanto equilibrio. Entonces, yo creo que es, de pronto, sí de estar pendiente. O sea, ¿no? Lo ayudas a pintar, claro, o estás ahí, lo acompañas. Puede ser que lo acompañes, o puede ser que, o tal vez, porque también hay abuelos, hay personas que no les gusta. Los adultos mayores son personas todistas, sobre todo los mayores, y dicen, no, déjame que tú no sabes cómo hacer las cosas, yo sé cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, a veces tocará de repente estar, o sea, a lo que me refiero es siempre estar en un rol de facilitador. Exacto. O sea, no enfocar, abierto, ¿no? Claro, flexibilidad. O sea, no estar enfocando, porque si nos vamos a poner en un parámetro en donde pues no lo va a poder hacer, o sea, si vamos a estar comenzando a juzgar o a calificar las acciones o los comportamientos, estamos entrando en un terreno que finalmente no va a ser saludable y finalmente va a desconectar y va a generar sufrimiento. Los adultos mayores son personas sensibles y quieren ser tratadas como normal, como todos, con igual, con respeto, que le den su lugar, que los dejen ser. Y el color de ser útil, perfecto, eso es algo clave. O sea, ellos quieren sentirse productivos. Entonces yo diría más bien una buena práctica es más bien pedirle apoyo. O sea, de pronto decirle, oye, abuela, ¿sabes qué? Mira, ahí tengo un tema, no sé si tú me puedes reparar, no sé, no tengo una cajita que es una cajita musical que se me ha malogrado, o se me habló en mi radio de repente. ¿Cómo lo harías tú? Claro, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Pedir una opinión. O sea, ¿qué piensas tú? Pues una opinión, pero yo creo que ellos quieren sentirse activos también. O sea, está bueno la conversa, pero ellos quieren sentirse, tal cual tú lo decías, útiles, hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, abuelita, a ver, ¿qué te parece si esta semana nos apoyas con la cocina? Ya, tú misma tú eres dueña de la cocina,
entonces ya está. Pero muchas veces pasa de que no, ¿cómo? Porque ahí nuestra cultura, muchas veces la sociedad dice, oye, pero ¿cómo lo vas a mandar a cocinar a la abuelita? Es mayor, ¿cómo es posible? ¡Qué abusivo! O sea, entonces muchas veces nuestras relaciones están condicionadas con nuestros adultos mayores, por un tema por el que dirán, porque tu propio temor es decir, oye, que van a pensar que estoy, ¿no? Entonces yo creo que acá se trata de escuchar y de ser de mente abierta, si se quiere, y, Sí. y conectar con el humano. Alguna vez, y enfocarlo así, ¿no? Tú vas a tener la misma edad de tu abuelo o tu abuela, por ejemplo, y yo te pregunto, visualiza, o haz el ejercicio, ¿no? Cómo quisieras tú vivir y cómo quisieras que te traten a ti? Entonces, es importante entonces dejarlos ser. Dejen ser a los adultos mayores y más bien escucharlos, ¿no? Efectivamente, mi hijo también en ese momento habló de esto y decía, por no, como no, pedir opinión, escucharlos, porque hay mucha sabiduría y seguramente hay muchas experiencias que ellos pueden regalarnos, ¿no? Entonces, ahí podemos tener una primera práctica o otras prácticas que vamos a estar hablando, pero el punto es que estamos enfocando ahorita es primero desde el rol proactivo de quienes convivimos con adultos mayores o quienes tenemos de pronto no un adulto mayor que de pronto está lejos o sabemos que está solo de pronto. Entonces, partiendo desde ahí, por ejemplo, ¿no? Desde un rol proactivo nuestro, después seguramente vamos a hablar de lo que también le corresponde a los adultos mayores, porque está claro que en una convivencia es una corresponsabilidad siempre. Entonces, Sí. es cierto, ¿no? Claro, uno va a decir, oye, Clever, Milko, solamente están hablando de los muchachos, pero los adultos mayores también tienen sus cosas, esto, perfecto. Eso no significa que, o sea, los adultos mayores también, así como hablamos de poner límites, todo entra a poner límites, a poner acuerdos, ¿no? Entonces sí, yo creo que el contexto debe darse un contexto de flexibilidad, ¿no es cierto?, de empatía, de escucha, ¿no es cierto?, de comprensión, de aceptación, ¿no? Las personas, a medida que van envejeciendo, ya su biología va comenzando a cerrar posibilidades, su cuerpo no va a responder en muchas cosas porque es normal, es natural. Entonces, eso tenemos que aceptarlo. Esto de las enfermedades, por ejemplo, es algo muy sensible, porque sí implica un tema de hacerse cargo hasta cierto punto, en buena medida. Porque en este caso ya la enfermedad no te permite poder hacer tus actividades normales y dependiendo qué tipo de enfermedad y los grados, ¿no? Entonces sí, definitivamente va a tocar en esos casos sí hacerse cargo, porque de pronto, como decía Mirko, la persona no puede, el abuelo, la abuela no puede caminar, no puede moverse y tocará hacerse cargo. Pero aún así, hacerlo con humildad, hacerlo con respeto, con aceptación, con escucha. Hay que escuchar bastante. Ahí viene la aceptación de ambos lados, ¿no? Porque obviamente la aceptación del adulto mayor, decir, ok, tengo esta condición X, ¿no? Digamos, el tema de caminar no, por X motivo, ¿no? Entonces, él tiene que partir de decir, ok, acepto que estoy en esa condición, obviamente dependiendo del nivel, va a estar ayuda desde, no sé, un bastón, una silla de ruedas, o lo que sea necesario, y la otra persona que también por eso no se vaya al otro lado, que es lo que nos pasa, es que ya se vuelve, como te digo, la trate como si hubiera una burbuja o de cristal, pues, ¿no? Obviamente hay que ver, ahí está en nosotros esa parte proactiva de decir, ok, ya definitivamente no va a correr la maratón, no 100 metros planos, ¿no? Pero ok, pero si está con, no sé, digamos, un bastón, puede caminar despacio, pero no significa que no pueda estar parada. Y si está mucho tiempo, no sé, imagínate, estamos cocinando, ok, quizás ella se sienta útil guiando. Yo cocino y ella me guía, porque lo tiene todo en la cabeza. Perfecto. O sea, hay maneras. Claro. Yo se pone un ejemplo simple, ¿no? Muchísimo. O sea, hay maneras. O simplemente sentarse a conversar. Hay mil maneras. Otra cosa es tomar ciertas precauciones, no lo sé, pues, ¿no? Pero siempre Totalmente, está en claro. ese tema de aceptación, de escucharse de ambos lados, ¿no? Y Claro, de generar esta empatía, ¿no? Obviamente, claro. sobre todo, yo lo he visto también más cuando, digamos, están, digamos, los tres niveles, ¿no? Los tres niveles jerárquicos, de alguna forma, por decirlo, conviviendo, ¿no? Tú tienes a los abuelos, o uno de los abuelos, a los padres, ¿no? Y a los hijos, todos en la misma Claro, casa. Uf, entonces ahí la jerarquía es a veces media complicada, pues, ¿no? Entonces, claro. este, pero es lo mismo, ¿no? Volvamos a, ok, te escucho, te entiendo, te acepto, digamos un punto medio, ¿cómo aprendo de ti? Porque obviamente, y ahí sí, todos tienen que ser proactivos, pero definitivamente le da también ayuda a hacer, o marca cierta flexibilidad o no, pues, ¿no? Entonces, de alguna forma los más jóvenes estamos llamados en ese momento a tener esa flexibilidad, quizás hasta ser más proactivos, o tenemos más herramientas que lo pueden ayudar a ellos. Y ellos nos enseñarán otras cosas, pues, ¿no?
Pero correcto. Sí, ahí es donde yo le sumo el tema respeto, ¿no? Oye, ok, totalmente. Respeto, respeto guarda respetos, pero claro, si estás en las tres claro, jerarquías, ¿quién dice, porque claro, como siempre dice, ¿no? El papá manda, pero el abuelo engríe, pues, ¿no? Entonces, pero imagínate que en la casa tienes a los dos, pues, ¿no? Entonces, claro. no sé, pues, el papá te está diciendo, un ejemplo tonto, ¿no? Te está diciendo que no hagas algo y y el abuelo le dice, no, hijo, ¿sabes qué? Hazlo, ¿no? Entonces, hay que manejar ese Hay que tipo de poner situaciones. ¿sí? Hay que establecer acuerdos. O sea, ahí, Exacto. claro, en estos tipos de convivencias es clave, por ejemplo, establecer límites. Y los llamados a poner límites muchas veces puede ser que de repente en la tercera generación sean chicos, o sea, abuelos, papás de base 3 4 y los nietos que son chicos, ¿no? Entonces muchas veces en esas convivencias, de por sí se dan, ¿no? Porque generalmente los abuelos se hacen cargo, pero ahora que están hay más tiempo en casa, entonces muchas veces pasa lo que como que todos de pronto se quieren hacer cargo del aprendizaje de los niños. Y más que si los papás tienen que salir a trabajar, entonces eso también genera a veces muchos problemas y eso le juega en contra a los niños. Eso también es importante que los adultos mayores también puedan tener en cuenta. Muchas veces también cuando intervienen muchos, o sea, por supuesto con buena intención, con ganas de querer ayudar a sus hijos, si se quiere, a veces también terminan interfiriendo en la crianza que le corresponde a lo normal, a lo de los padres a sus hijos, ¿no? Entonces O se eso a olvidan de veces, criar, pues, ¿no? O sea, se olvidan que también claro, tienen que criar y enseñar, pues, ¿no? No solo es engreír, ¿no? ¿no? Entonces, eso a veces también genera situaciones. Entonces, es importante también la comprensión y la empatía también de los adultos mayores para sus hijos o ¿no? Para sus familiares con los que viven. Es importante porque es convivir. O sea, estamos viviendo juntos. Entonces, una convivencia, una relación, es un baile, es una danza de dos o más personas. Entonces, todos tenemos que bailar, todos tenemos que movernos y todos de alguna forma tenemos que ser promotores de armonía, de integración, de respeto. Entonces está claro, porque muchas veces también es comprensible, a veces los adultos mayores por a veces por algún achaque, algún fastidio, a veces son muy sensibles y a veces de pronto por ahí las formas de pronto no son las más adecuadas, ¿no? Entonces, claro, estamos conversando de esto, toca a los jóvenes de pronto regalarse silencio, ¿no? De pronto, de repente acá podríamos poner otra buena práctica a veces, que cuando tengamos a veces en nuestra relación, si convivimos con adultos mayores de pronto, a veces tocará regalarle más silencio. Lo que no significa no poner límites, ojo, ¿no? Correcto. Pero yo creo que a veces más silencio, porque a veces sí, a veces en las discusiones o en las conversaciones, una sola palabra mal puesta o mal interpretada Mm. puede generar sufrir, hasta puede, Uf, hasta entonces tengamos cuenta que los adultos mayores son personas muy sensibles. Entonces tenemos que, si no, como tal cual, no es que cristal que no lo puedes tocar, no, pero uno tiene que ser comunicación efectiva. Tu comunicación tiene que ser responsable, cuidadosa, ¿no es cierto? Y muchas veces seguramente, a veces puede suceder que de repente no hay entendimiento, no se comprende. Pues tocará de pronto, hablaba de silencio, tocará de pronto verificar, ¿no es cierto? Hacer más preguntas, verificar para entender bien cuál es la idea del abuelo, cuál es la idea de la abuela, ¿no es cierto? Verificar sus inquietudes y sus expectativas. Porque muchos también, a veces, claro, ¿no? Los adultos mayores, no, ya están en una etapa de cierre. No, pero ellos también, a ver, tienen, como todos tienen inquietudes y expectativas, y como no sus propias metas y su propio futuro, su propio, o sea, eso no se pierde, o sea, no es que, porque claro, a veces uno dice, no, te jubilas y de ahí como que entras en ya un te estado quedaste. de, te quedó y listo, ¿no? No, Entonces, no, o sea, la vida continúa y las expectativas, las inquietudes y los sentidos, que siempre hemos hablado, el sentido de vida, está presente y va a seguir evolucionando y va cambiando, tal cual, independientemente en qué momento te encuentres de tu vida, en qué etapa de tu vida. Entonces, es importante verificar las inquietudes y expectativas, por ejemplo, de nuestros adultos mayores, y a su vez los adultos mayores también verificarlas en sus hijos, porque es clave. Muchas veces ¿sabes qué, Nico? No nos expresamos, no guardamos las cosas. Porque sí. claro, detrás de eso, en el trasfondo, también hay que tener en cuenta esto, hay una relación de muchos años, hay un pasado relacional. Entonces, en ese pasado relacional hay muchas cositas, muchos temas, muchos, ¿no? Sombras, cositas ahí por ahí, ¿no? Desgarramientos. Entonces, de pronto por ahí hay juicios que uno ya tiene. Entonces, de pronto, a lo mejor sabes que no digo nada. Entonces, no. Si queremos una relación saludable, por supuesto, con cuidado, las formas lo son todo, es importante las formas como hacemos las cosas. Siempre. Y eso implica, si queremos hablar de buenas formas, correcto, conéctate con tu emoción del amor, por ejemplo, con tu emoción del entusiasmo, ¿no? Y desde esa emoción, desde el amor, desde el entusiasmo, plantea o expresa lo que quieres decir. Va a tener otra forma que lo hagas, depende desde el miedo o desde la cólera, ¿no es cierto? De pronto no va a ser tan efectivo si se trata de que tú quieres
transmitir algo o quieres verificar algo en la otra persona. Pero es clave acá, y poniendo otro punto importante acá, es verificar continuamente inquietudes y expectativas de nuestros adultos mayores y a su vez los adultos mayores hacerla con sus demás familiares, ¿no? Es clave para una comunicación efectiva, porque en la medida que podamos tener una comunicación efectiva, vamos a tener relaciones saludables, ¿no? Una convivencia bastante saludable. Sí, Independientemente del contexto, porque yo sé que ahora estamos ya como que salimos un poco del contexto, pero eso no significa, muchos, o sea, siguen viviendo igual con los papás, con la convivencia sigue, de pronto estaremos menos en casa, pero a ver, hagamos una reflexión sobre lo que nos ha dejado la pandemia, por ejemplo. O sea, qué cosas diferentes que antes no veíamos han surgido, y reflexionemos, a ver, oye, muy bien, entonces esto nos hemos dado cuenta, ¿no? Estas cosas que han aparecido en las relaciones, muchas cosas, de pronto algunos comportamientos, hábitos que estábamos teniendo, entonces correcto, ya nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido porque la pandemia nos lo ha mostrado, nos ha despertado de la burbuja, ¿no? Nos ha roto la buena o la mala. Mala, como dices, ¿no? Entonces ya te diste cuenta, ya no eres inocente, ya te diste cuenta, ya lo sabes, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Se trata de hacerse cargo, correcto. Entonces, ¿qué vas a hacer diferente para cambiar? Si ya te diste cuenta que hay algo tóxico, que hay algo que no es saludable en tus relaciones, o en la relación que tenías con tus adultos mayores, o a su vez los adultos mayores con sus hijos, con su familia, entonces si ya lo viste, llegó el momento de hacerse cargo, ¿no? No vamos a esperar una pandemia 2. Pandemia 2 no, ya... Lo que pasa ahí Clever, es como cualquier situación, pues, ¿no? Yo comenzaría por una pregunta tan simple como que, ¿qué te dejó o qué aprendiste en la pandemia, ¿no? Entonces, si a partir de ahí dices, oye, he aprendido esto, he conocido esto, o supe esto, o me enteré esto, o comenzando desde ti, ¿no? Hacia el resto, pues, ¿no? Entonces, ya de ahí hay una toma de conciencia, definitivamente. Entonces, estás dejando la ignorancia para justamente pasar a la acción, si es que tú quieres. Pero ya existe una responsabilidad. Ahora, definitivamente, la acción depende si quieras hacerlo o no, definitivamente. Pero ya no sabía que pasaba esto. O sea, no es que no puedes decir, no me conocía eso, o no sabía que yo tenía eso, o no conocía eso de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Ya no lo puedes decir porque tú mismo lo has reconocido. Entonces, claro, ya no hay en ti. Ya terminas en excusas. No, antes estabas en ignorancia o estabas en otra situación completa, ¿no? Pero yo le sumaría a eso mucho que para partir ese tema de comunicación, escucha. Claro, eso es lo Comienza primario. por escuchando, pero a ver, digamos, lo que se llama escucha activa, ¿no? Es con todos tus sentidos, ¿no? Lo que dice, lo que ven tus ojos, o sea, todo lo que ve. Y ahí obviamente tienes que saber manejar, pues, ¿no? Cómo es tu comunicación. Por eso hablamos siempre también de comunicación efectiva, ¿no? Porque claro, al final tu interés es que la otra persona te entienda tu mensaje. Totalmente. Entonces, a veces es difícil, ¿no? Es difícil, obviamente, más con una persona mayor, totalmente atemporal contigo, pues, ¿no? Pero hay una ventaja, ¿no? Que esa persona, digamos, mi abuelo y yo, pues, ¿no? Totalmente atemporales, ¿no? Obviamente con otras costumbres, con otros valores, no valores, pero sí costumbres, ¿no? Tradiciones, no lo sé. Pero tengo una ventaja, yo la conozco. Yo conozco ese lado emocional. Porque es mi abuela, o es mi abuelo, o es mi papá. Nosotros conocemos a nuestros seres, a nuestros familiares, ¿no? Entonces, o te puedes aproximar en todo caso. O te puedes aproximar mucho, ¿no? Pero tú sabemos, ¿no? Claro. Tú sabes bien, no sé, pues, ¿no? Que tú puedes decir, ¿no? Oye, sí, no, mi mamá es más emocional y es más, no sé, hiperactiva y es chispita, pero mi papá es el más tranquilo, más paciente, entonces voy a hablarle de esta manera, quizás voy a buscarle más, mira, hoy creo que mi papá es mejor por la tarde. Hasta eso podrías saberlo, ¿no? Porque lo conoces, entonces conoces tu lado emocional, por más que exista esa diferencia de tiempos y de formas de pensar. Totalmente. Entonces, ahí deberíamos nosotros aprovechar para utilizarlo a nuestro favor para que tu mensaje llegue y cale en esas personas, lleguen a un entendimiento, a un acuerdo. Totalmente. Porque esto ha sido una convivencia forzada, no así de simple, ¿no? Entonces, es ahora cómo hacemos esta convivencia lo más manejable, lo más alegre posible, antes que nos matemos, ¿no? Totalmente. Un siguiente paso, porque, a ver, se trata, toda experiencia de aprendizaje, si uno se lo permite. Lo volvemos a insistir, esto lo hicimos bastante con Mirko, ¿no? O sea, depende de cada uno. La vida te pone situaciones, circunstancias,
que el enfoque del aprendiz, que siempre nosotros vamos a poner, todos somos aprendices infinitos, igual, somos aprendices si es que uno se permite ser aprendiz de la vida, ¿no es cierto? Eso implica reconocer tu ignorancia en muchas cosas, reconocerte imperfecto, falible, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, desde esa condición, desde ponerte en el lugar del aprendiz, entonces tú te abres a la posibilidad de aprender en toda la vida, y la vida te va poniendo situaciones, experiencias, contextos como este de la pandemia, ahora se viene y seguramente no sabemos qué vendrá. El tema de cambio climático está muy fuerte, así que de pronto por ahí pueden aparecer otras cosas más, ¿no es cierto? A un desastre natural que también se está dando, no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos. O sea, entonces, pueden pasar en situaciones. Totalmente. Y desde la posición del aprendiz, desde el que, lo hemos dicho del aprendiz también, en qué contribuyo, ¿no? En qué estoy contribuyendo yo para que pase lo que está sucediendo, en hacerte responsable también de lo que sucede, es clave, porque ahí tú te haces cargo, hablamos del autoliderazgo, ¿no es cierto? Incluso desde ahí, ¿no? Desde poder poder liderar tu vida, tú te estás involucrando ya en las cosas que están pasando. Entonces, cuando tú te involucras desde el rol del aprendiz, te estás abriendo al aprendizaje en sí mismo para mejorar, para crecer, para desarrollar a nivel personal, por supuesto, poniendo como punto de partida de uno mismo, pero a su vez también para ser un agente de cambio, un agente facilitador, constructor en tus relaciones. Entonces, claro, hablamos de esto de las personas, de nuestros adultos mayores, por ejemplo, y esto de escuchar, correcto. Y además, efectivamente, son tiempos diferentes, totalmente, muy interesante esto que plantea Mico, porque es así, somos totalmente atemporales, son diferentes contextos, de repente el abuelo incluso viene de otro país, no sé, y seguramente, y hay muchas brechas generacionales, ¿no? Entonces, pero a veces es interesante esto también, ¿no? Pero es importante que en todo caso, de la parte de los más jóvenes, tenemos las preguntas, o sea, podemos escuchar, podemos de pronto interpretar algunas cosas, podemos incluso, como dice Mirko, hemos conocido mucho tiempo, sí, yo conozco, pero también tengamos en cuenta lo siguiente, las personas también van cambiando. Y a veces esos cambios, como hemos estado de pronto cada uno en sus cosas, en su rutina, de pronto, y seguramente ha pasado ahora que han estado todos juntos, han dicho, oye, pero yo tenía la idea de que mi abuelo es, ¿no?, una persona de pronto de un perfil determinado, claro, y resulta que, ya, como todo el abuelo no lo ve, el tiempo que no lo ve a mi abuelo, de pronto el abuelo cambió. Y está en otra energía, en otra postura, o tiene otra forma de ver las cosas. O sea, entonces desde ahí también es importante el desaprendizaje. O sea, de pronto la idea que tú tenías de tu abuelo o tu abuela, tenía una idea pronto, muy general, claro, no sabía tanto detalle, ¿no? O no lo conocía, o con muchos prejuicios, ¿no? Dentro de eso, claro, porque nunca ahondé más en él, o que no se generó la relación, claro, por X motivo. Por el tema del tiempo, no tengo tiempo, ¿no? Eso que es uno... no tengo tiempo. No tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para ver los abuelos. Y es verdad, yo creo que de alguna forma en cierta forma, creo que somos ingratos, creo, con nuestros adultos mayores, sobre todo los más jóvenes, y no sé si es algo particular de la cultura nuestra, no lo sé, pero creo que hay una cierta ingratitud, ¿no? Porque, bueno, y de pronto tampoco digo que sea algo malintencionado, sino que a veces por los tiempos que tocan ahora, ¿no? Ahora, imagínense que ahora nos va a marcar un tiempo más virtual que presencial. Entonces, el contacto social, la tendencia es que se reduzca incluso más el contacto social, porque ahora todo el mundo va a manejar por los medios virtuales. Entonces, ahí también hay nuevos desafíos para los adultos mayores también. O sea, de pronto por ahí tocará adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Aprender a usar, de parte, me refiero también a eso, hacerse cargo, ¿no es cierto? Porque es que esa es la parte que ellos se tienen que hacer cargo, ¿no? Porque lamentablemente, ahí, Clever, es que no es que hay muchas opciones. O sea, a ver, es muy simple, ¿no? Si digamos, ¿no? Digamos, tus papás se quieren ver con mis papás, en otro momento o lo hacen por Zoom, o sea, o por Teams o por WhatsApp, pero o aprendes, ¿no? Ok, se llamarán distinto, pero la idea base sigue siendo la misma. Entonces, si no lo aprendes, te quedas solo. No conversas. O sea, mejor dicho, no es que también no vas a conversar, claro, siempre les va a quedar en la llamada por teléfono. Pero ya no van a, por lo menos, beneficiarse hasta cierto punto que yo veo a la otra persona, ¿no? Como estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, es esa parte ya de ellos de decir, ok, ¿sabes qué? Ya, me molesta, no soy bueno, esa queja, ¿no? Esa oscuridad que puede salir ahí y decir, ok, tengo dos situaciones, o aprendo esto y me meto esto, claro, y tengo los beneficios, o me quedo en mi mundo de que solamente llamo por teléfono fijo, ¿no? Es válido, es válido, sí, pero, totalmente, ¿no? Pero siempre entendiendo
o sea, siempre trayéndolo al contexto y haciéndolos ver que esa es la realidad que ustedes están diciendo, nadie más, ¿no? Porque lo demás ha sido impuesto, ¿no? Como ahorita hace la coyuntura, la coyuntura que tenemos por la pandemia, no sé, hace 25 años, con 30 años, cuando había el terrorismo, o sea, son situaciones que vivimos y nos tenemos que adecuar a eso. Hay que es así de simple. Y tengamos no en cuenta creo que sea esto, fácil. porque, claro, claro que no. Además hay mucha resistencia al cambio. El adulto mayor, y esto es algo incluso hasta podemos hablarlo a nivel, hasta a nivel laboral, se vino así, un flash aquí. Recuerdo haber estado en alguna fábrica donde la base, el promedio era entre 50 y 60 años. Era una industria antigua de antaño y había personal hasta de más de 70 años, o sea, personal que ya estaba jubilado y lo tenían como externo y entonces, y claro, porque muchas veces pasa con los adultos mayores, y eso también seguro, ahorita vamos a desarrollar más con el tema del trabajo, por ejemplo, o sus actividades normales, de que, no sé si han escuchado esta clásica que dice, no, si él deja de hacer lo que ha hecho toda su vida, se nos va. No aguanta ni un día. O sea, si él toda su vida está acostumbrado a, no sé, a carpintería, a fabricar muebles, por más que esté mayor, no le puedes quitar ese oficio porque ese es el oficio de su vida. Y si tú le quitas eso, lo vas a matar si le quitas eso de ahí. Entonces sí, muchos adultos mayores, bueno, venía ese ejemplo porque había una resistencia al cambio, ¿no? Que cuando, oye, hay que utilizar implementos, entonces, era terrible, ¿no? Entonces, claro, entonces igual pasa, ¿no? Para cerrar ese tema un ratito lo de la cuestión del cambio, tengamos en cuenta los adultos mayores que muchos de ellos, ahora en estos tiempos más globalizados, más abiertos, muchos de sus hijos están en otros países, físicamente no están cerca, y va a ser difícil que puedan estar cerca. Entonces, reflexionen sobre eso, o sea, tengan en cuenta eso. O sea, si por ahí les hace difícil adaptarse a la tecnología y que yo no uso, pues tómenlo como algo que ya se está haciendo, es indispensable, sobre todo para poder mantener el contacto con sus seres queridos. Porque imagínate que tu hijo te toca, no sé, se va a otro país y ya no lo vas a ver, no va a regresar, tiene su familia ya, ha hecho su vida allá. No, entonces, claro, eso, ni siquiera eso. Algo tan simple, Clever, como que ahora se ha hecho más común. Antes, aunque suene feo en nuestra época, no era tanto, y así antes, que te ibas a estudiar afuera. Ahora mucha gente se piensa estudiar una maestría, o sea, tiene la opción ya no solo de quedarse a estudiar acá, sino también afuera. Ya no siquiera solo maestría, sino hasta pregrado. Entonces, y obviamente no es que puedas viajar a cada rato al país que sea, ¿no? Con más o menos complicaciones. Entonces, que no vas a ver a tu hijo, o la única opción va a ser que solamente lo escuches, pero no lo veas, por ti, por tu decisión de no querer adaptarte a ese cambio. Está en ti, definitivamente, ¿no? Total, o sea, todavía queda la opción del teléfono, definitivamente, y eso va a seguir, ¿no? Pero todo está tendiendo mucho más a un tema online, a hacer esa facilidad y evitar, ya no existen esas barreras, ¿no? O sea, cada vez están rompiendo esas barreras y obviamente se está dando esa movilización. Ni qué decirte que por X motivo, por un trabajo, te mandan a otro país. Entonces, o sea, ya no veo a toda mi familia, ¿no? Quizás ya no veo, antes era, no veo a mi hijo porque está estudiando, ahora ya no veo a mi hijo, su esposa, mis nietos, ya no los veo. Pero depende de ti, ¿no? No es lo mismo, no estoy diciendo que por lo menos al día de hoy la parte digital no que compense, pero definitivamente hay niveles, ¿no? Una cosa es escucharlos, otra cosa es escucharlos y verte. Y otra cosa es tener al costado donde podemos digamos, tocar a la persona, pues, ¿no? Es distinto. Totalmente. Pero ya está en ellos cómo lo puedan manejar. Y esa es la parte que tienen que adaptarse y tratar de ser más flexibles. No digo que sea fácil, y ahí es donde regreso al principio, en decir, ok, démosle nosotros también el tiempo para enseñarle las 100 veces que sea necesario, como nos enseñaron nosotros, de enseñarles, de buscarles salidas, que nosotros quizás estamos más al día a día de qué opciones pueden tener ahora para poder llegar a ese punto, ¿no? Es tan simple, ¿no? Claro. Porque obviamente ellos ya no es su día a día, ya no lo tienen en la mente, entonces ellos no saben quizás las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas o las nuevas formas de comunicación o de, no sé, manejo de datos o manejo de información, lo que sea, ¿no? Tal parte laboral o parte, ¿cómo se llama? Claro, personal, que tú mencionas. ¿No? Importante igual para los adultos mayores es preguntar. O sea, porque a ver qué pasa. Muchas veces hay vergüenza, ¿no? Porque también, así como hemos hablado del cambio, hay un tema de vergüenza y decir, por ejemplo, no sé, ¿no? De repente el abuelo o la abuela fue un empresario, una persona de mucho éxito,
y de pronto ya, pero no sé, pues de los años 40, 50, ¿no? Otro tiempo y no había la tecnología de ahora, y de pronto toca una tecnología que no entiendes, que no comprendes. Mi suegro, por ejemplo, ya está en base 8, ¿no? Y él no usa celular, por ejemplo, no entiende la tecnología celular, él todavía está con el teléfono, él es de los pioneros, ¿no? Y difícil, a veces a veces se nos escapa al centro, porque a él le encanta, ese ha sido su gusto, pero a raíz de la pandemia estuvo encerrado también, pero ahora que ya se libera un poco, está que se escapa, ¿no? Entonces, y está bien, Pero y está pasa. bien. El tema es que no tenemos forma de cómo ubicarlo y cómo comunicarnos porque él no usa esa tecnología, ¿no? Entonces, de acuerdo, ¿no? Ahí podemos ir analizando porque siempre van a haber excepciones, algunos casos complicados, pero yo creo que, no sé, o sea, yo creo que siempre se pueden encontrar formas. O sea, podemos buscar siempre desde el amor, porque se trata desde el amor, desde el amor, desde la empatía, siempre podemos encontrar la mejor forma de poder encontrar una solución o una salida a algún obstáculo que se nos presenta, ¿no? Siempre. ¿No? Entonces, ahora, en el caso de los adultos mayores, que te decía esto de la vergüenza, hay mucha vergüenza a veces de decir no sé, ¿no? O de pronto no conozco, pero ¿qué van a pensar mis hijos? Uy, no, mejor no digo nada, mejor me quedo y... Por último, ahí, Clever, es ¿cómo me vas a enseñar tú si yo soy mayor que tú? ¿no? Por ejemplo, claro, hay un tema, mira, también o sea, un tema, solamente mira, para complementar un cachito lo tuyo, ¿no? O sea, solamente para que lo pongan en contexto, ¿no? Imagínense, ellos vivieron con un teléfono que era con ruedita, ¿no? Con claro, alambre, ¿no? Que era así de total, grande, ¿no? tremendo, sí, Y sí, ahora le pones un smartphone que tiene, no sé, 10 centímetros o 12 centímetros o 15 centímetros y le haces touchscreen, olvídate, ¿no? Para ellos sí, no, es extraterrestre, pues, ¿no? O sea, para ellos es una cosa que daba vueltas y que tenías que esperar y que se marcabas mal. Entonces, o sea, ¿por qué les pongo en contexto? Porque obviamente, o sea, ellos han pasado por muchos cambios, ¿no? Entonces, ha tenido muchas adaptaciones dentro de todo eso. Entonces, quizás nosotros, y obviamente los menores, para ellos es normal porque, claro, naces con eso. Entonces, claro, es algo mucho más rápido. Entonces, ahí es donde claro, viene un poco la comprensión y el tema de darles esa paciencia totalmente, y darles esa escucha. Y ya depende de cada uno a qué nivel quiera llegarlo, pero digamos, claro, o sea, que ustedes también entiendan de que mira todo lo que han pasado, entonces, cómo han comenzado y todas las adaptaciones que ellos han tenido que vivir, mucho más que las tuyas. Entonces, y ahora sí, les piden una más y encima en este caso es obligatoria, porque no es que es que puedan sí, decidir. Ahí está la claro, lo diferencia. que pasa es que exacto, y eso es importante que también lo entiendan nuestros adultos mayores, el tema de los condicionamientos históricos. O sea, hay condicionamientos que a lo largo del tiempo van cambiando, ¿no es cierto? De la época de la rueda, de la caverna, antes de las comunicaciones, ¿no? Que se demoraba, creo, meses en que te llegara una comunicación y era un Cartas, condicionante, ¿te claro, acuerdas la ¿no? Pero carta? ahora, las cartas, ¿no es cierto? Que escribías con tu lapicerito, ¿no? O la lápiz. Entonces, pero ahora los condicionamientos históricos han cambiado y la comunicación es en tiempo real en cualquier lugar del mundo. Entonces, es importante aceptar esos condicionamientos porque es algo fáctico, o sea, no lo podemos cambiar, ya está puesto, está hecho y hay que aceptarlo. Entonces, cuando no lo aceptamos, podemos entrar, nosotros ya, en el caso de los adultos mayores, nos podemos estar generando un estrés o cargando de pronto un resentimiento, un fastidio innecesario, porque es algo que no podemos controlar, o sea, es algo que ya está dado y hay que aceptarlo también. Es Entonces, una lucha es interna, importante, es una claro, lucha interna. es importante que los mayores, hablaba de flexibilidad, y insistimos con la flexibilidad, también sean flexibles con estas cosas que están sucediendo ahora en nuestro mundo, en estos tiempos, ¿no? Y además yo diría invoquen porque efectivamente ellos han pasado por muchos cambios, ¿no? Seguramente algún bisabuelo, bueno, ya son mucho mayores que han estado en la Segunda Guerra Mundial, habrán visto tantas cosas que han pasado, pero si algo entiendo yo de muchachos también, justamente ha sido su apertura al cambio. O sea, invoquen a esa adaptación, a esa capacidad que tuvieron para adaptarse a diferentes momentos de la vida. Entonces, ustedes tienen esas habilidades, esa capacidad la tienen, solamente que de pronto ha estado guardada a buen tiempo y tocará de repente sacudirla un poquito, sacarla, No, ¿no? y enfocarla con personas que en un momento no pensaron, ¿no? Mira, para darte Claro, un ejemplo simple ahí nomás, imagínate, la reina Isabel, ¿no? Que siempre dicen, ¿no? Una señora que tiene más de 90 y tantos años, 92 años, si no me equivoco, o sea, guerras mundiales, cuánta crisis ha pasado, cuántas claro, enfermedades ha pasado, cuántos papas ha pasado, entonces, ella ha pasado por muchas cosas, ¿no? claro. Definitivamente ha tenido, o sea, no, o sea, parte yo, obviamente muy de lejos definitivamente, ha tenido que haber un tema de aceptación y un tema de adaptación a esas Totalmente, situaciones.
O sea, definitivamente. Yo no creo que ellos se sigan comunicando por un teléfono, pues, no creo, ¿no? O sea, definitivamente recibe ayuda, pero ella también aceptó que eran las cosas, que eran la situación así, y se puso a disposición para que también ella quisiera hacerlo y pedir esa ayuda correspondiente, ¿no? Definitivamente. Sí, Entonces, sí, ahí está un poco ese mix, pues, ¿no? yo creo que sí, y también esto, bueno, lo retomo hace un momento, que es el no entrar en el callar, porque muchas veces pasa, ¿no? Que también hablamos de la vergüenza, de los juicios, de los prejuicios que tenemos en las relaciones con los adultos mayores, por ejemplo, particularmente a veces de los más jóvenes, los adultos mayores, pero también a veces de los adultos mayores con sus hijos, con los nietos de pronto, ¿no? Que es el evitar conflictos. O sea, de pronto decimos, no, ¿sabes qué? Mejor para llevar la fiesta en paz, me quedo calladito nomás, no digo nada, ¿no? Y a veces lo confundimos con el silencio. Eso no es silencio. Silencio es escucha. Silencio es cuando tú escuchas a la otra persona o escuchas lo que está sucediendo para comprenderlo y de tu escucha conectar, empatizar más de pronto con la situación. Pero el callar no. El callar es cuando tú de pronto no estás de acuerdo con algo o tienes una idea o un juicio sobre algo o te fastidia algo y tú, para evitar una discusión o temor a que suceda algo, te lo guardas. Entonces muchos de nuestros adultos mayores cargan con mucho callarse. Sí. Y esto es muy marcado en la cultura. Esto sí es muy cultural nuestro, ¿no es cierto? Sí. La cultura nuestra, que hay mucho temor al conflicto, mucho temor al que dirán, mucha vergüenza. No, mejor no, el no reclamar. Prohibido reclamar. Nuestra cultura es una cultura de no reclamar, ¿no? No decimos nada, mejor bajamos la cabeza, nomás no decimos nada, ¿no es cierto? Entonces, eso, esto es un poco también como invitando a crear más conciencia, ¿no? Esto es una carga adicional que se están poniendo. Sí. Porque imagínate, ¿cuántos papás no tendrán por ahí? Porque cada hijo tiene sus particularidades. Porque es así, cada persona es una relación diferente. O sea, cada ser humano, las relaciones que son mundos diferentes totalmente. Con mi hijo, con mi hija me tengo un tipo de relación, con mi otro hijo, y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y muchas veces yo algo que he observado es que los papás son expertos en adaptarse a los hijos. O sea, él se adapta, yo me adapto a mi hijo, ¿no? A mi hijo a mi hijo B es otra forma, y el papá es el que muta. O sea, ese es como especialista, ¿no? En adaptarse. Entonces, muchas veces, para evitar conflictos, entra en el callar y no se permite expresar o decir lo que siente. No, mejor no le digo porque a mi hijo A no le gusta que yo le diga determinada cosa, así que con él no puedo, mejor no. Pero a mi otro hijo sí le puedo decir un poquito más porque él sí es más, escucha un poquito más. Sí, pasa. Entonces, a ver, acá es importante no callarse, expresar lo que sientan, no se guarden cosas, porque de por sí, como hemos dicho, los adultos mayores cargan muchas preocupaciones. Sobre esas cosas te vas a guardar muchas cosas que de pronto te preocupan o te inquietan. Permítete expresarlas, no te las guardes, porque eso tiene mucho que ver con tu salud. Y cuando eres adulto mayor, ya tu cuerpo ya te está acompañando al límite, o sea, ya tu cuerpo muchas veces a veces ya no te acompaña. Entonces, si tú te vas a sobrecargar de aguantarte más cosas, de no expresar muchos sentimientos que tenga, lo que te esté fastidiando, lo que te incomode, o de pronto algo que tú quieras decir, permítetelo hacer. Entonces, no te quedes callado. Fluye, ve la forma. Efectivamente, ¿no? De pronto el adulto mayor, en este caso de las relaciones, puede más o menos conocer efectivamente a sus hijos y puede encontrar la forma, ¿no? Buscar la forma más adecuada de expresarlo, pero no quedarse callado, ¿no? Expresarlo. Y igualmente, o sea, y en todo caso tienes la posibilidad, ¿no es cierto?, de también verificar, pues, ¿no? O sea, como adulto hacer preguntas, sondear, y poco a poco nadie te dice que tampoco sueltes todo, de pronto si es una relación de repente delicada, sensible, de pronto puedes ir soltando poco a poco, pero ya lo vas haciendo, no lo vas guardando. De manera. Vas soltando. Y para los hijos, ¿ya? Para nosotros que hablamos, que nos toca a veces de pronto ser más proactivos, ¿no es cierto?, verifiquemos. O sea, a veces estamos, yo creo que esta pandemia ha mostrado seguramente a muchos adultos mayores, te has dado cuenta de cosas que no te das cuenta, ¿no? Oye, ahora en la convivencia me he dado cuenta que mi tío, no sé, que ahora he vivido por la pandemia, le he visto un gesto, algo que antes no me había dado cuenta. Entonces, démonos un tiempo con nuestros adultos mayores, busquemos, yo sé que es difícil, no hay tiempo, estamos todo full, hagamos un espacio para aprendamos lo que ha pasado en la pandemia, cuánto sufrimiento han tenido ellos por no haber tenido una conexión. También, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ponte un plan, hazte una rutina. Ese no tengo tiempo es un enemigo del aprendizaje. Entonces, cuando tú dices no tengo tiempo, tú te estás convirtiendo en un espectador de tu vida. Tu vida se lo estás dando al tiempo. El tiempo te gobierna.
El tiempo es dueño de tu vida. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿quién lidera? ¿Quién gobierna tu vida? Tú o el tiempo. Entonces, hazte un plan. Siempre hay formas, siempre se pueden encontrar formas de poder encontrar un espacio para poder tener conversaciones con tus adultos mayores. Y esto para ponértelo ahí, Milko, mira, es verificar, por ejemplo, qué le preocupa, ¿no? O sea, ¿qué te preocupa, abuelo? ¿Qué te preocupa, abuela? ¿Qué te preocupa, mamá? Claro. Te escucho. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado, no? O sea, hay mil formas de que puedas Claro, ¿cuáles son tus ahondar, pues, ¿no? inquietudes, tus expectativas? Porque puede ser que esté preocupada por ti. Y entonces, aquí es importante en esa conexión, en esa escucha a la otra persona, decir, oye, parece que tiene que ver un poco con mis cosas, ¿no? Entonces, es también una forma de mirarte, porque siempre decimos, se trata de que te mires más, siempre, ¿no? Entonces, de pronto hay cositas tuyas que le están incomodando o le están inquietando, algún hábito, Puede alguna ser. mala práctica, algo. Entonces, pero verifícalo. Mamá, ¿te preocupa esto? Entonces, y si te preocupa, aclarar. Mira, yo creo que a veces una buena aclaración a nuestros adultos mayores les puede descomprimir y también les Ayuda facilita bastante. porque, claro, porque ellos de pronto dicen, no, mejor no le interrumpo a mi hijo que está muy ocupado. Entonces, estemos atentos a eso, porque siempre eso es una postura muy clásica a veces de los adultos mayores, que acá desde ya decimos, hablen, exprésense, pero igual del otro lado, estén atentos y provoquen, faciliten que el adulto mayor también les exprese lo que sienten, ¿no? Bueno, Clever, ahí se nos ha pasado el tiempo como siempre. En otro No, episodio, me imagino que ahondaremos más, no solo con el tema de adultos mayores, sino este tema de vergüenza, de callar, ¿no? sí, son muy Que tiene todo un trasfondo atrás, pues, ¿no? Les agradezco a todos los que han estado acá, a todos los que han participado, bueno, obviamente a ti, Clever. Gracias por estar acá. Que tengan una excelente noche, una excelente semana. No se olviden, siempre los miércoles a las 7 de la noche nos vemos por Instagram, acá en su programa Regresando a la Fuente. Y bueno, nada, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles. Sí, gracias chicos, gracias Nico, muy amable. Un tema, la verdad que yo pensé que estábamos recién empezando y resulta que estamos terminando, pero No, seguramente por vamos a eso te seguir. digo, es un Sí, tema largo. hay mucho para hablar, pero con mucho cariño, ¿no? Y mucho amor a nuestros adultos mayores, como se dice, son los sabios de la tribu, ¿no? O los antiguos de la tribu, ¿no? Entonces, démosle su lugar, ¿no? Dejémoslo ser, démosle su lugar, escuchémoslo más, ¿no? Siempre la Aprendemos de mirada, ellos. una mirada mayor, una mirada de pelo blanco, como decimos, es una mirada que siempre tiene algo que regalarnos, ¿no? Entonces, seamos humildes, no seamos arrogantes. Así es. Todos vamos a envejecer y vamos a ser mayores. Acordarnos como te digo, cuando fuimos al revés, ¿no? Entonces, ahora, bueno, Así es. devolverles lo que ellos hicieron por nosotros. Bueno, nos vemos el próximo Así es. Gracias. miércoles. Un fuerte Gracias, Mirko. abrazo. Muy bien, Un fuerte gracias. abrazo. Cuídense. Abrazo.